Levántate en esta mañana, humíllate delante del gran Dios. Derrama delante de Él tus lágrimas. Si tienes que llorar o si quieres alegrarte, gozarte delante de su presencia, inclina tu rostro y alábale. Presenta todas tus querellas delante de Él. Presenta los problemas que te están aquejando, las situaciones difíciles, las adversidades. Y pídele a Él que haga una intervención en tu vida o en tu casa. Estamos en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 7 vamos a leer la palabra de Dios, dice así. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, está todavía predicando en la región de Galilea, en Capernaum. Y ahora nos encontramos en escena a un centurión. Esto es como un capitán o un coronel. Es decir, estaba a cargo de unos soldados romanos. Estaba a cargo, por su propio nombre, como lo dice centurión, estaba a cargo de 100 soldados romanos. Y tenía un esclavo. Cuando la Biblia habla de siervo, se refiere a esclavo. Los siervos son aquellos animales que se les pone sobre su cuello, se les pone la yunta para el arado, para que aren la tierra. Y en este caso, a referirse a los humanos, hay un estado, una condición de esclavitud. El esclavo del centurión estaba enfermo. Y sorprende la actitud y la narrativa que hay acerca del centurión y del esclavo. Dice que este centurión amaba a su esclavo. Bueno, pueden aprovechar este texto aquellos que usan la teología inclusiva para decir que había una relación homosexual entre el centurión y el esclavo. Falsedad de toda falsedad. Doctrina errada sería esto. Se trata de un hombre que es sensible, que sabe que hay alguien que le está prestando un servicio, aunque sea su obligación. Lo hace bien, lo hace con entrega, lo hace como quien quiere agradar a su Señor. Y esto motiva a este hombre a amar a su esclavo. Esto muestra también la sencillez y la sensibilidad que tenía el centurión. Sencillez espiritual y sensibilidad humana que pocos tienen hoy en día. Óigalo bien.
Y efectivamente, mis amados, el centurión envía a Jesús a los ancianos de la zona a que intercedan por él ante Jesús. A mí me llama la atención todo lo que este hombre hace por llamar la atención de Jesús. ¿Sabe? Encontramos a aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Aquel leproso, aquellos leprosos que Jesús sanó. Pero este está a lo lejos y manda pedir a través de otros que Jesús actúe en su casa, en favor de su casa. Mis amados, los ancianos van y le dejan claro a Jesús que este era un hombre que amaba realmente al pueblo de Israel y que de alguna u otra manera también era sensible a la fe en el Dios Todopoderoso. Alguien dijo, el centurión no se atrevió a acercarse a Jesús porque los soldados romanos eran odiados por los judíos. Sí, es posible que esta fuera la razón realmente. Pero detrás de esta razón también hay otra. Es que los discípulos de Jesús, no eran ninguna perita en dulce. Los discípulos, los apóstoles de Jesús, entre ellos habían celotes. Los celotes eran guerrilleros, judíos, alzados en arma contra el gobierno romano, y ellos mataban soldados romanos, odiaban realmente a los soldados romanos. Juan, este joven impetuoso, era un hombre violento realmente. No soportaría mirar a este centurión. Bueno, más adelante vamos a ver las cartas del apóstol Juan. Aquel que alguna vez en los evangelios pidió, que le dijo a Jesús que si pedía que lloviera fuego del cielo para que consumiera a aquellos que no querían escuchar el mensaje. En sus cartas habla del amor de Dios y nos convoca a amar en el nivel de Dios. Qué cambios trascendentales, ¿no? Pero bueno, vamos al lugar. Óigalo bien, Jesús se encamina hacia allá. Pero este hombre manda a uno de sus amigos a detener a Jesús con una razón muy clara. ¿Sabe? Yo soy hombre de autoridad. Tengo 100 hombres bajo mi cargo. Y ellos tienen que obedecer cada cosa que yo les digo. Este hombre está reconociendo la autoridad de Jesús. En el audio anterior hablamos del señorío de Jesús. Hay aquí una gran diferencia. Muchos estaban siguiendo a Jesús, pero no lo reconocían como tal. Muchos le decían Señor, porque oían a otros decirlo. No estaba en sus corazones, pero este hombre sí revela lo que hay en su corazón. Reconoce en Jesús a un hombre que tiene un señorío aún por encima de él, a un hombre que tiene un gobierno universal. Sabe que Jesús tiene un ejército, y no son los apóstoles, no son los discípulos, son las legiones de ángeles que el Padre puso bajo su potestad, bajo su autoridad. Sí, este hombre reconoce que Jesús
No es cualquiera. No es un personaje cualquiera. Que Jesús no es un simple mensajero. Que no es un predicador itinerante simplemente. Este hombre reconoce en Jesús a alguien superior a David. Reconoce a alguien que ha descendido del cielo y que tiene la autoridad en la tierra para afectar el universo entero y que se haga su voluntad. Sí, él pidió la intervención de Jesús. No está pidiendo una intervención natural. Está pidiendo una intervención sobrenatural. Óigalo bien. Yo no sé qué fue el destino de este hombre, pero tengo claro que era un hombre de verdadera fe. Como Jesús lo advierte, ni siquiera en Israel Jesús había hallado tanta fe. Óigalo bien. Qué tremendo esto. Porque Jesús no son conceptos. No es una simple teoría. No es un cuadro pintado en la pared. No es un muñeco colgando de una cruz. Él es Adonai, el Señor del universo. El que gobierna todo el universo. Todo cuanto existe está bajo su autoridad. Y el centurión lo pudo ver, lo pudo entender, aceptarlo, interiorizarlo. Y entonces vemos, como decíamos en el audio anterior, a alguien que tiene una fe bajo un verdadero cimiento. Y aquellos que tienen esta fe, óigalo bien, aunque no sean reconocidos como el centurión, como parte del pueblo, sin lugar a dudas, tendrán que ver la gloria de Dios. Verán a Jesús, aún en la distancia, aún a lo lejos, interviniendo en sus casas, interviniendo en sus vidas. La palabra nos revela que cuando aquellos emisarios enviados por el centurión a Jesús llegaron a la casa de aquel centurión, encontraron que el siervo ya no estaba enfermo. Había sanado. Óigalo bien. Lo vieron sano. Cuando vivimos bajo la cobertura de Jesús, en nuestras vidas los milagros se afloran. Hoy la gente pide milagros financieros. Hoy la gente pide este o tal milagro para poder realmente desarrollar fe en Dios. Pero, ¿sabes? Esto es lo que Jesús le cuestiona a los judíos. ¿Cómo alguien desechado y despreciable como un romano, ante los ojos de los judíos, podía tener más fe que los mismos judíos? Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Óigalo bien. El centurión, sin lugar a dudas, era un hombre de fe. Era un hombre que de una u otra manera
mostraba un alto nivel de compromiso, no con la nación como lo dicen los ancianos, sino con el mismo Dios. Qué bueno sería, óyelo bien, que tu compromiso de fe no fuera con el pastor o con la iglesia, con los hermanos, sino directamente con el mismo Dios, y que aceptes el gobierno, el señorío de Jesús en tu vida. Que entiendas que Él es el Señor del universo, que Él es Adonai. Y que así como el centurión, siendo hombre de autoridad, se sujetó a la autoridad de Jesús, tú también te puedas sujetar, te sujetes a la autoridad de Jesús. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.